Como les he dicho, los ácidos nucleicos podemos comerlos en la carne, en el huevo, ¿no es cierto? Están en los núcleos. Y nuestro cuerpo, a pesar que no nos sirve esas bases para nutrirnos o para formar nuestra información genética, tenemos enzimas que ayudan a degradar a esas bases. Las primeras son las nucleasas. ¿Qué hacen las nucleasas? Van a desnaturalizar a los ácidos nucleicos. En una proteína, la desnaturalización, si recuerdan, era por un aumento de la temperatura, se desenrollaba la proteína, ¿no es cierto? Pero en el caso del DNA, ¿qué ocurre? En el caso del DNA, también por aumento de la temperatura, se separan sus dos hebras, ¿ya? Esa es la desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización del DNA? Es la separación de ambas hebras. Y ese proceso de desnaturalización, de separación de las hebras, está dado por las nucleasas. Incluso algunas nucleasas pueden romper enlaces fosfodiéster, pero lo que hacen más que todo es separar las hebras. Las nucleasas del DNA serán desoxirribonucleasas. ¿Y del RNA qué se llamarán? Ribonucleasas o desoxirribonucleasas. ¿Ya? Depende si es DNA o es RNA. Luego vienen las fosfodiesterasas. Esas, por el nombre ya sabemos que van a romper enlaces fosfodiéster. Y mediante ese proceso de las fosfodiesterasas, se van a fragmentar el DNA en fragmentos que sean más pequeñitos, ¿sí? Y se van a liberar los nucleótidos. Mediante las fosfodiesterasas se van a formar los nucleótidos. ¿Qué era un nucleótido? Base nitrogenada, azúcar. Y luego a los nucleótidos les van a degradar las nucleotidasas. Esas nucleotidasas son también llamadas fosfatasas. ¿Por qué? Porque liberan el grupo fosfato. Y si se sale el grupo fosfato del nucleótido, ¿qué forma? Nucleócidos. Van a formar los nucleócidos. A los nucleócidos le van a atacar las nucleosidasas, o también llamadas glucosidasas, y estas van a separarse finalmente la base nitrogenada más su azúcar, ¿sí? Y de esa manera pues se van a liberar las bases nitrogenadas y se van a absorber por simple difusión, ¿sí? Entonces van a ir degradándose el DNA que comemos, va a ir degradándose por todas estas enzimas hasta formar bases nitrogenadas libres. En algunos casos se quedan como nucleócidos o como nucleótidos que pueden también absorberse como nucleótidos nada más. Como les decía, las purinas y las pirimidinas de la dieta no son esenciales para formar nuestro material genético. El cuerpo prefiere sintetizar el 100% de nuestras bases nitrogenadas, ¿sí? Por lo tanto, las bases nitrogenadas se van a formar, son compuestos nitrogenados. ¿A partir de quién se forman? De los aminoácidos, ¿ya? Entonces el cuerpo utiliza aminoácidos para poderlos sintetizar, y finalmente las purinas se degradan en ácido úrico. Hay dos tipos de síntesis de purinas: la síntesis de novo y la síntesis o reacciones de salvamento. En las purinas hay dos tipos de síntesis: la síntesis de novo, o también llamada de cero, ¿no es cierto?, o las reacciones de salvamento. Ya. La síntesis de novo es la que se sintetiza de cero. Esta comienza a partir de las ribosas 5-fosfato. ¿Se acuerdan? Por la vía de las pentosas, la glucosa forma ribosas 5-fosfato. Y estos compuestos van haciendo una serie de reacciones, y en resumen se van utilizando varios aminoácidos. ¿Cuáles se utilizan? La glicina, que va a conformar la posición 4, 5 y 7,
se utiliza el aspartato, que va a conformar la posición 1, el CO2, que va a venir del bicarbonato, y también la posición 2 y la posición 8, que va a venir la vitamina B9, o también llamado ácido fólico, ¿no? La vitamina B9 y la glutamina también. Entonces, para las purinas, ¿qué se requiere? Glicina, aspartato, glutamina, vitamina B9 y bicarbonato. Esos son los componentes para la síntesis de novo. Bicarbonato que va a degradarse en CO2 más alto. Y de esa manera entonces se van a sintetizar las purinas. Entonces aquí ustedes pueden apreciar, bueno, esas son la síntesis de las purinas por esos tres procesos, pero los más importantes son los que hemos anotado ya. Esta es la síntesis de novo, que les decía que se forma a partir de la ribosa por la vía de las pentosas. Eso es importante. La glucosa sintetiza ribosa por la vía de las pentosas y forma ribosa 5-fosfato. La enzima reguladora de ese proceso es la PRP sintasa, que se llama fosforibosil pirofosfato sintasa. ¿Ya? Esa PRP es la fosforibosil pirofosfato sintasa. Ese es el compuesto importante, el fosforibosil pirofosfato, que poco a poco, fíjense, va adquiriendo la forma de purina. El compuesto intermediario precursor de las bases nitrogenadas es el inosine monofosfato, que también lo podemos encontrar como IMP, ¿ya? Inosine monofosfato. Esa es la síntesis del compuesto intermediario. ¿Por qué es importante el inosine monofosfato? Porque como ustedes pueden apreciar aquí, el inosine monofosfato, que es el IMP, va a dar lugar a la formación de los dos nucleótidos monofosfatados, que son el AMP, aquí está el AMP, que es y el GMP. Entonces, en resumen, el IMP, aquí está, el IMP, ¿en qué se convierte? En AMP y el GMP. El IMP va a formar los dos, el AMP y el GMP. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? El compuesto precursor ribosa 5-fosfato. La enzima reguladora, la fosforibosil pirofosfato sintasa. El compuesto que ya va a dar origen a los nucleósidos monofosfatados, el IMP, inosine monofosfato. ¿Qué se van a formar? AMP y GMP de la guanina, ¿cierto? Que son nucleósidos. Ya sabía. Ahora existen también fármacos cuando hay una patología causada por las purinas. Existen fármacos que pueden evitar la utilización de la vitamina B9. Hemos dicho que no hacer toda esa síntesis, se requiere glicina, aspartato, glutamina, vitamina B9 y CO2, ¿no es cierto? La vitamina B9 es importante para la síntesis de estas bases nitrogenadas y por lo tanto cuando utilizamos estos fármacos antifolato, es decir, contra la vitamina B9, de esa manera evitamos la síntesis de bases nitrogenadas. Ese es el mecanismo que utilizan los fármacos, por ejemplo, contra el cáncer. ¿Qué ocurre en el cáncer? Metastiza. Una proliferación de células. Es proliferación celular. ¿Por qué se proliferan las células? Porque están replicando su DNA, ¿no es cierto? Se están multiplicando las células. Entonces, para evitar que se multipliquen, se le dan fármacos antivitamina B9. Si no tienen vitamina B9 no se van a poder multiplicar, entonces las células reducen en cantidad. El problema de estos fármacos es que no solo va a afectar a las células tumorales, también afecta a las propias células. Por eso
los pacientes que hacen quimioterapia se les empieza a caer el cabellito, su sistema inmune disminuye porque también está afectando ese fármaco está afectando a sus propias células buenas, tanto a las malas como a las buenas. Esos fármacos por eso son tóxicos y incluso pueden llegar a matar al paciente solo con quimioterapia, ¿no es cierto? Entonces es importante regular el uso del medicamento, evaluar al paciente para que no surja ningún otro efecto adverso. Y finalmente las reacciones de salvamento. Hemos dicho que hay dos. La síntesis de nuevo era de la ribosa 5-fosfato, ¿no es cierto? Y las reacciones de salvamento se llaman de salvamento porque se salvan o se reciclan bases nitrogenadas del producto de degradación. Como todo tipo de moléculas se van renovando y se van degradando las moléculas. Entonces, las bases nitrogenadas son salvadas, son reutilizadas para sintetizar nuevos nucleósidos monofosfatados. Son 3 reacciones de salvamento, fíjense, de la adenina se forma el adenosin monofosfato. La enzima es la adenina fosforibosil transferasa, APRTase. De la hipoxantina se forma el IMP. ¿Se acuerdan que el IMP es precursor del AMP y del GMP? Y se forma gracias a la enzima HGPRTasa, que es la hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa. Y la tercera reacción de salvamento de la guanina se forma GMP, que es la misma enzima, la HGPRTasa. Hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa. De la hipoxantina podemos. Entonces, de la adenina se forma AMP, de la guanina GMP y de la hipoxantina IMP, ¿sí? Que es el precursor de las dos, ¿no es cierto? AMP y GMP. Las enzimas son 2 enzimas, la APRTase